dos. Yo sé que si no puedes verlo ahora, tú puedes verlo después. Por 24 horas tendrás el placer de vernos. Pues hola a todos, aquí estamos de nuevo. Como os dije la semana pasada, para los que no saben, hicimos cada semana pues un estudio de la última semana de Cristo y fue muy bueno porque pudimos, tanto para nosotros personalmente, porque cada vez que lo leo encuentro algo diferente, es increíble y eso va a pasar con cualquier uno que quiera empezar la Biblia. Vas a ver que vas a leer lo mismo un día y lo mismo el otro día y va a ser diferentes los pensamientos, el mensaje que queda contigo. Así que yo estoy muy contenta de haberlo hecho de nuevo. Y como hemos dicho también la semana pasada, la Semana Santa se debe celebrar todos los días, porque, tenemos un poquito de música alta. La Semana Santa debemos celebrar todos los días, porque es la razón que nosotros tenemos nuestra fe. Pues si Jesús no hubiera padecido en la cruz y no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. ¿Para qué estaríamos aquí? Para nada. Así que agradecemos un montón al Señor por eso y hay que revisarlo, hay que leerlo siempre. Pero no queríamos quedar ahí. No queríamos porque para mí en un sentido ahí empieza una nueva era, ¿no? Tanto que Jesús ha dividido la historia antes de Cristo y después de Cristo porque cambió mucho todo. Y empieza una aventura, la aventura de los nuevos creyentes. Y esto para mí, yo no canso de ver cómo Dios actuó en estos momentos y lo que yo puedo aprender para mi propia vida también, porque yo quiero ser como ellos. Ellos tenían esa fe fresca, fe que hacía milagros, la fe en Cristo. Jesús hacía los milagros, pero ellos tenían fe, ellos creían de verdad. Yo no quiero que mi vida sea mediocre, no quiero tener una fe pequeñita, yo quiero crecer en mi fe. Yo sé que muchos de vosotros también queréis. Entonces, va a ser un estudio súper bueno que recomendamos, hemos hecho juntos alguna vez con un grupo de personas y siempre estoy leyendo de nuevo porque me gusta mucho, ¿vale? Entonces, pues vamos a pasar y después podemos hablar. Queremos que sea muy informal, ¿eh? No estamos aquí por formalidades. Si tenéis alguna pregunta que queréis hacer, quizás no lo veamos ahora, pero quizás más tarde contestaremos. ¿Vale? Porque yo sé que sois nuestros amigos, nos vas a perdonar si decimos alguna palabra que no sé exactamente el español castellano perfecto. Muchas gracias por esto y queremos que sea súper informal porque así es la fe, sencilla. Hablamos de cosas de nuestro día a día y queremos hacer una diferencia en el mundo con nuestra fe. Bueno, y voy a pasar a Dwight porque él sí que tiene las palabras de sabiduría. Yo solo hago mis comentarios. Bueno, Pero bueno, vamos a oír lo que Dwight tiene que decirnos y después como hacemos ahí un pequeño coloquio entre todos. Quien quiera participar, que nos mandéis pregunta también, ¿vale? bueno. Buenas tardes a todos y pues esperamos que este día pues que os ha ido bien. Sabemos que igual que algunos habéis empezado a trabajar de nuevo, pero otros no. Pero sobre todo a los que habéis vuelto a trabajo, pues estamos orando por todos vosotros para que pues es algo de riesgo siempre, ¿no? En tal y en contacto con la sociedad de nuevo y así. Esperamos, confiamos que cada día que los números van bajando y pues esperamos que en breve que volvamos pues a algo de lo que la vida era antes, ¿no? Y eso confiamos, ¿no? Poco a poco. Mientras tanto, pues aguantar. Yo me acuerdo mucho alguien que, no sé, algo que leí hace poco, alguien con mucha sabiduría dijo, recordemos que hay muchas personas en el mundo que cambiarían sus días grises por los nuestros con alegría. Y bien dicho, ¿no?
Es como la historia de un hombre de que se estaba quejando porque había perdido sus zapatos, que no tenía zapatos, y se iba quejando todo el día. Luego se cayó cuando vio un hombre sin pies. Así que muchas veces yo sí, o sea, no soy la persona agradecida que debía de estar. Pues la última vez que dejamos con la historia emocionante de los dos discípulos en el camino a Emaús. Y bueno, hablamos ese relato de que estaban ahí cabizbajos, tristones, ahí caminando, hasta discutiendo entre ellos, ¿no? Porque se había, ya se había corrido la voz de que alguien había ido a la tumba, que Jesús, que el cuerpo no estaba, y ellos no sabían qué decir, que sí, creer y tal, y bueno, un caos realmente entre los discípulos, y no solamente los 12, sino de un grupo mayor, porque esos dos que estaban en el camino de Emaús, Cleofas y el otro, pues eran discípulos, pero no de los 12, que ya en ese tiempo eran 11, ¿no? Porque Judas se había ido. Entonces, ellos caminando y luego enseguida desde la nada Jesús aparece y ellos no le reconocen. Más tarde sabemos la historia que cuando Jesús entró a cenar con ellos, pues se les abrió los ojos, les reconocieron y wow, o sea, y luego enseguida Jesús se fue, ¿no? Y a lo mejor ellos que, oye, pues ¿por qué no se quedó para terminar por menos la merienda? Ellos se fueron corriendo luego a Jerusalén para contar a los demás, pero y luego en esos días, en ese día que luego Jesús mismo apareció a los otros 11, estaban escondidos, bien escondidos en Jerusalén, pues porque tenían miedo de su vida, tienen miedo. Algo que hemos visto, que los discípulos eran quizás entre los más difíciles para convencer de la resurrección. Las mujeres eran mucho más, las mujeres eran las primeras para llegar a la sepultura y las primeras para creer. Es un buen punto para... Es un buen punto, ¿no? Mara le gusta eso y todas las mujeres les gusta. Que los hombres eran más cabezotes para o sea, para reconocer y para así. Eso. Entonces, eso es interesante. Y luego, pues, sabemos que en este tiempo, ahora, cuando leemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues casi nos da la idea, y ellos, claro, escribieron en su manera de, como periodistas. Cada uno, sabes, que si hay 4 periodistas que ven, que son testigos de un evento, de un acontecimiento en Madrid, por ejemplo, y cada uno pues va a describirlo, pues algo a su manera, como ellos lo han visto, como lo han percibido. No se contradicen, ni mucho menos, pero cada uno añade un elemento que el otro no. Uno hace más énfasis que el otro. También depende de así. Un ejemplo que en los evangelios vemos que Mateo, por ejemplo, describe el cuerpo de agua en Galilea que como el mar de Galilea. Lucas, en cambio, dice, no, el lago de Gennesaret, que es otro nombre. Pues porque uno dice mar y otro dice lago. Bueno, es un matiz muy sencillo. Pues una razón es que Lucas era pues un estudiado, era médico, y él había viajado. Y a lo mejor había visto el mar Mediterráneo. Eso sí es un mar. Y Pedro, en cambio, a lo mejor no. O sea, Mateo, los demás. Y entonces por eso, no, eso es un mar, no es un lago. Perspectivas. Cuando leemos en los diferentes de relatos sobre ese tiempo, nos parece de que Jesús ascendió al cielo justamente después de aparecerles. Pues no, según Hechos, que Lucas, nuestro amigo el médico Lucas, escribió el Evangelio de Lucas y luego Hechos.
y en el original era toda una carta. O sea, él terminó Lucas y continuó Hechos de inmediato. Y en Hechos, que lo vamos a mirar más, con más detalle el viernes, eh, habla acerca de que Jesús pasó 40 días después en la tierra antes de volver al cielo, y durante ese tiempo estaba hablando, predicando sobre el reino de Dios. ¿Mm? Entonces, no es una cosa de que justo en la misma tarde o al día siguiente, pues volvió al cielo. No. Los escritores de los evangelios lo ponen así, pues, porque ellos estaban haciendo un resumen y eso vamos a mirar algunas cosas. Pero en sí, en esos días, varias cosas sucedieron. Que, bueno, Jesús vuelve, aparece a los 11. En Marcos nos dice que los regañó porque no habían creído, eran duros. Jesús les llamó duros de corazón, tardíos para creer, y era así. Luego vemos que, pues, durante en esos, no sabemos exactamente qué día, pero este encuentro que menciona Juan, de la tan entrañable de entre Jesús y Pedro, que Pedro es restaurado porque, pues, pobre Pedro, pues le denegó a Jesús 3 veces, y entonces, pero vemos donde Jesús le pregunta si me amas, y así, Pedro, pues sí, claro, Señor, tú sabes que te amo. Um, entonces Pedro es restaurado. Luego vemos al rato que los discípulos que fueron abiertos su entendimiento llegaron, y eso vamos a leer en un texto. Luego, durante ese tiempo, Jesús también les dio los órdenes de la Gran Comisión. En Mateo 28, por ejemplo, dice: ir y predica el Evangelio a todas las naciones, y así, eso vemos en diferentes partes. Jesús también les dice en ese tiempo a los discípulos en vez de ir para empezar a predicar el Evangelio, diciendo: primero volved a Jerusalén, quedaros ahí. Se fueron sabemos que en aposento alto, Hechos capítulo 2, y para esperar para la venida del Espíritu Santo, porque Jesús en la última cena les había dicho a los discípulos que yo me voy, pero en mi ausencia vendrá alguien mejor, que es el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, bueno, los discípulos no tenían idea de eso, no sabían lo que les esperaba ni nada, pero Jesús les dio los órdenes de: hoy, en vez de ir a empezar esa gran tarea de evangelismo, de contar las buenas noticias, primero volved a Jerusalén y esperad hasta que yo os diga luego, esperad para el Espíritu Santo. Vamos a leer rápido esta parte, porque es tan interesante. Hay tantas cosas, ¿no? Pues es muy bueno de leer estas narraciones en cada evangelio, ¿no? Pero para causa de tiempo, vamos a leer solamente de Lucas, ¿no? Dice así: mientras ellos aún hablaban esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Recordamos que Jesús tenía, pues sí, era cuerpo, hueso y carne, pero también ahora pues tenía la capacidad de aparecerse y desaparecerse. Porque dice: Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué interesante, ¿no? Las primeras palabras que vienen de Jesús: paz a vosotros, porque no tenían paz. Estaban ahí en caos, estaban ahí perplejos, confundidos. Algunos quizás querían creer que se había resucitado, sobre todo, bueno, que habían venido las mujeres, también Cleofas y el otro discípulo de Emaús habían venido: le hemos visto. Entonces yo me imagino, si yo estoy uno de ellos, de esos 11 que estaban ahí, pues están pensando, querer creer, pero al mismo tiempo, también tenían miedo de sus vidas, porque sabían que las autoridades, que los judíos, que al saber que ellos se enfadaron por completo, porque la tumba estaba vacía,
Entonces ellos hasta iniciaron rumores de que, bueno, es que han venido los discípulos para robar el cuerpo, etc. Y en el viernes vamos así a hablar sobre algunos argumentos sobre que nos dan la comprobación, la certeza de que sí, la resurrección fue un hecho histórica y verdadero. Bueno, luego Jesús, volviendo al tema, entonces espantados y atemorizados, como ha dicho, pensaban que veían un espíritu, ¿no? Es un fantasma, no sabía, ¿no? De así. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Nos recordamos de pobre Tomás, ¿no? Tomás, el que dudaba, que dice que hasta que yo veo y pongo mis dedos en sus manos y en el costado, yo no voy a creer. Y luego al final, pues Jesús le pareció y se arrodilló, mi Señor y mi Dios, ¿no? Hay algunos que dicen, y yo no sé porque dicen que Jesús lo interpretan mal, que Jesús resucitó solamente en el Espíritu. No es correcto, no es bíblico. Dice aquí, Jesús dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. Y diciendo eso, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, todavía, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Eso me encanta. Jesús se pone muy ameno con todos y dice, oye, hay algo aquí que sobró algo. Y parece que sí sobrado algo, que entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Jesús lo tomó y comiendo delante de ellos. Yo creo que comió, pues igual tenía hambre, ¿por qué no? Pero también de un fantasma no come. Y ellos vi que todavía no se voy a comer algo para que vean. Luego vemos que en otro escenario que los discípulos se habían vuelto a Galilea, Jesús se había desaparecido de ellos, luego volvió. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo una barbacoa para ellos en la orilla, en la arena del mar, Galilea. Entonces, y luego les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acordaos de que en el encuentro de Jesús con los discípulos en Emaús, Jesús empezó a contarles todo lo que las escrituras decían de él, empezando con Moisés y todos los profetas y los salmos. Entonces, aquí está la misma cosa de nuevo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Wow! Por fin. Por fin los discípulos pudieron creer y entender. Así. Entonces les abrió y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que vemos esas grandes palabras de Jesús, este encuentro, de cuando Jesús les cuenta a sus discípulos estas cosas. Luego vemos que pues pasaron
40 días en ese tiempo que Jesús no dice que él estaba con ellos, o sea, siempre los 40, pero venía y luego se desaparecía y así. Y tampoco en Hechos Lucas nos dice, creo que todo lo que, pero claro, él sí nos cuenta, dirigido, guiado por el Espíritu Santo, que lo esencial, lo que sí tenemos que saber, que Jesús iba con ellos esos 40 días, predicando, hablándoles acerca del reino de Dios. También dice que y estaba demostrándoles muchas pruebas indubitables. Wow, es una palabra eh, muy fuerte. Indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Wow, de eso vamos a hablar más el viernes, que nos hace no tiempo hoy. Pero cuando vemos, pues un par de preguntas para reflexionar, ¿no? Los discípulos, pensaríamos, como dije el otro día, de que, bueno, ellos creyeron en la resurrección porque querían creer, ¿no? No, eran lo más difíciles para convencer. Yo creo que los judíos, los sumos sacerdotes, sabían que Jesús había resucitado. Ellos, por vergüenza, o sea, claro, ellos no pusieron su fe en él, pero ellos, solamente lo que ellos tenían que hacer, ellos o los romanos, pues para calmar y para sellar todo el argumento, la cuestión que se había resucitado, era de providenciar un cuerpo, un cadáver. Solamente tenían que encontrar el cadáver de Jesús y presentárselo para calmar, ¿no? Pero ellos, pues no lo pudieron, porque no se podía, porque se había resucitado, no había cadáver. No había cadáver. Y entonces el argumento que los discípulos creyeron, porque querían creer, porque sí, no, eran lo más difíciles, y hasta Jesús vemos aquí en este pasaje que Jesús tenía que regañarles. Y Jesús nos regaña a nosotros también de vez en cuando. Me pregunto cómo, si yo estuviera entre ellos en ese día, ¿cómo me habría reaccionado yo? ¿Cómo sería mi manera de pensar? Es que es muy fácil juzgarles, pero era algo que cuando esperas algo por tanto tiempo y quieres creerlo, pero parece tan maravilloso, dices, no puede ser verdad, no puede ser verdad. Uh-huh. Entonces yo creo que tampoco no es una cuestión de que no se puede entender. Ellos estaban con las emociones a 1000 porque su maestro había muerto pasados unos días y ellos estaban ahí con peligro de muerte, Uh-huh. escondidos, y la gente empieza a decir cosas y obviamente pensaban que la gente estaba ya loca por querer que Jesús resucitara. Entonces, sí, pero Jesús tuvo que traerles a la realidad de un golpe. Eso sí. Y a veces pasa con nosotros, que la verdad nos cuesta primeramente creer en Jesús, que mucha gente ni siquiera cree en Dios, ¿no? Y nos cuesta, y por eso es tan importante leer las Escrituras, leer la Biblia y ver los argumentos, porque la Biblia no es un libro para personas que no entienden, o un libro es un libro que tiene ciencia, que tiene explicación, que tiene argumentos, ¿no? Y muchos dicen, no creo porque no sé qué, pero hasta que uno lo lea, yo no acepto este argumento de mí personalmente, porque hay que leerla para entender. Es como algo que vi en internet, una de las cosas que ves en Facebook o en internet, ¿no? Desde uno de los argumentos que muchos dicen que, pues dices que no crees en Dios porque no le ves. Pero sin duda,
crees en la existencia del coronavirus, porque te veo vestido con mascarilla y guantes, pero no se ve, pero uno sabe que está ahí, ¿no? Y en un sentido, nosotros no vemos a Dios, pero vemos la naturaleza, vemos su creación, vemos nuestro cuerpo humano. ¡Qué maravilla! ¡Qué máquinas somos! Y todo esto tiene las manos de Dios en ello. Eso es. Bueno, pues amigos, el tiempo se está acabando y gracias una vez más por estar con nosotros. Y pues Dios mediante, volvemos el viernes, que pensamos que es un día, una noche buena. Igual cuando salimos del confinamiento, pues cambiamos porque los viernes quizás era un día para salir al cine o algo que quisiéramos hacer. Pero mientras tanto, pues decidimos seguir también los viernes. Pues a las 8:30 y pues nada. Sí, continuaremos y vamos que hoy estos estudios serán sobre el libro de Hechos, pero para llegar a Hechos tenemos y es muy importante ver sobre esos días que Jesús pasó con los discípulos antes. Pues el viernes hablamos, a lo mejor sabéis ya toda la historia, pero vamos a hacer una sorpresa igualmente. Y pensar en ello, y pensar en ello que como Pedro, ¿no? Que no, incluso llegó a rechazar a Jesús, pero Dios les ha dado esta oportunidad de que pudiera remediar la situación y le preguntó, ¿tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Ahí vemos la personalidad de Jesús con cada uno de nosotros, el cuidado que tiene de hacer con que Pedro, de la misma manera que había rechazado a Jesús por 3 veces, podía decir, Jesús, yo te amo 3 veces. Esta misma paciencia que tuvo con Pedro, este mismo amor, Él tiene con nosotros. Y hoy Él te pregunta, ¿tú me amas? Y a ver lo que vamos a contestar. Que esta pregunta puede estar ahí en tu mente el resto de la velada, de la noche en casa, que todos estamos en casa, sin distracciones, pero piensa, tú amas a Cristo. Y si tú amas a Cristo, vamos a leer la palabra juntos y aprender más de Él. Así que el viernes volvemos y adiós, ¿no? Eso, sí. Hasta pronto, buenas noches. Pues a ver cómo sale esto, a ver si conseguimos terminarlo, finalizar, aquí está. Bueno, ay, aquí es con el botón.